Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Qué les parece si continuamos? Me avisa así cuando estemos ya en la internet. ¿Estamos listos? Le damos nuevamente la bienvenida a los que nos están viendo por internet. Vamos a continuar con la charla de hoy. Hemos titulado esto El ejemplo de José, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Vamos a continuar leyendo. Si me ayudan con la pantalla, por favor. De acá no estoy recibiendo ninguna señal. Vamos a continuar con el ejemplo de José. Y vamos a empezar leyendo el 39, ¿no es cierto? Para que aprenda. 39. Estamos en Palabra de Dios para Todos. Okay. Entonces vimos que la historia era de que José tenía a sus hermanos, su papá, que era un muchacho muy trabajador. Vimos algunas claves en la vida de José, de cómo nos pueden ser útiles ahora. Vimos cómo algunas cosas que él hacía las podemos aplicar ahora en nuestra vida y podemos ver un resultado. Es por eso que estamos estudiando hoy la historia de José. Y ahora vamos a continuar después de que sus hermanos lo venden como esclavo y él llega a Egipto. El número 39 dice así: los ismaelitas, quienes fueron los que compraron a José como esclavo, se llevaron a José a Egipto. Un egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón, lo compró. ¿Quién era Potifar? Un capitán de la guardia del faraón. Llegó a trabajar a la casa, negocio o empresa de alguien importante. Potifar no era simplemente una persona, era una persona, digan conmigo, importante. Llegó a la casa, negocio, empresa de alguien importante. Si te mueves de ahí, por favor, a Deuteronomio 28:13. Si me das un compare, por favor. 28:13. Sí. Yahvé te pondrá a la cabeza de los pueblos y no a la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo, si cumples los mandamientos de Yahvé. Otra traducción dice: el Señor te pondrá a la cabeza. Digan conmigo: José llegó a la casa de alguien importante. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca a la cola. Estarás siempre encima, nunca debajo. Solo es preciso que obedezcas ¿qué? Los mandamientos del Señor tu Dios. Si escuchas los mandamientos de Dios que te mando hoy para que los guardes y los cumplas, te pondré por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Digan conmigo: el Señor me pondrá en primer lugar y no en el último. El Señor te pondrá en primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás. Siempre estaré por encima de los demás. Digan conmigo: siempre estaré por encima de los demás y nunca por debajo. Ahora, a todos nos gusta eso, pero no nos gusta la parte que sigue. Con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy. Si nos damos cuenta, cuando sigamos leyendo la historia de José, él era una persona que seguía lo que el Señor decía, temía al Señor. Y eso es muy importante que veamos hoy también. El temor que hay que tenerle
al Señor. Y no el temor de, uy, ahí viene el cucu, me da miedo, sino un temor, como se lo pregunté el otro día a alguien, le dije, ¿qué es para ti el temor al Señor? Me dijo, bueno, es como una forma de reverencia, el temor de no defraudar a esta persona, de no hacer algo que lo haga entristecerse. Si me das otra traducción, por favor. Que el Señor te constituya en cabeza y no en cola, y estés siempre por encima y nunca por debajo, si es que escuchas los mandatos del Señor tu Dios. Si es que escuchas los mandatos del Señor tu Dios. Si es que escuchas los mandatos del Señor tu Dios. ¿Cómo podemos escuchar los mandatos del Señor nuestro Dios? ¿Quedándonos en nuestra casa todos los días, viniendo a la iglesia de vez en cuando? ¿O estar constantemente en la iglesia? Pastor Arturo, ¿por qué quiere que estemos constantemente en la iglesia? Porque constantemente en la iglesia podemos estar escuchando constantemente los mandatos que el Señor tiene para nosotros y por consecuencia seremos cabeza y no cola. ¿Sí se entiende? Si yo me quedo en mi casa y no vengo a la iglesia, no leo la Biblia, no escucho la palabra de Dios, nunca puedo decir quiero ser cabeza y no cola, quiero estar encima de todos mis empleados, encima de todos los que trabajan conmigo, ser el primero, tener la gracia de Dios en mí. Si yo no hago lo que dice acá que debo de hacer, debo de escuchar los mandatos del Señor. Entonces es muy importante que se den cuenta de esto. Yo les puedo decir a ustedes que van a ser cabeza y no cola, pero tienen que ustedes hacer la otra parte, que es estar escuchando constantemente los mandatos de Dios. Amén. Entonces, volvamos al 39, Génesis 39, por favor. Llegó a trabajar a la casa de alguien importante, a la empresa o al negocio de alguien importante. José llegó, a la casa de alguien importante. Los ismaelitas, estamos leyendo la historia de José, estamos ya en el momento en que José es vendido como esclavo en Egipto. Al principio vimos cómo José tuvo desde una temprana edad esa educación, si se puede decir, de darse cuenta lo importante que es saber trabajar, tener un trabajo, hacer algo. Nos dimos cuenta de lo importante que él vio que era estar siempre pendiente de las cosas de su papá, de las cosas de su trabajo, estar siempre atento a que todo lo que concernía a su trabajo, a lo que él hacía, estuviera siempre bien. Nos dimos cuenta que él no importaba que fueran sus hermanos los que estaban trabajando con él, si hacían algo malo, él iba y se lo decía a su papá. Todos esos son puntos que yo quiero que ustedes se den cuenta, cómo ahora en la edad ya adulta de José, ahora que es un esclavo, todo eso él lo usó, lo aplicó y lo llevó a un lugar donde todos quisiéramos estar. Pastor Arturo, ¿cómo que todos? Yo no quiero ser esclavo. No, pero sí quisiera ser yo el jefe de toda la casa donde estoy trabajando, el encargado de todos los negocios donde estoy trabajando, el encargado de todo el dinero, de todo lo que entra en esa casa. Y eso llegó a ser él. ¿Pero cómo? Porque Dios estaba con él, porque él seguía las instrucciones de Dios, porque él temía a Dios y porque tuvo desde pequeño esa formación de estar siempre pendiente de lo que su papá le pedía, de estar siempre pendiente de las cosas que involucraban a la empresa de su papá, que era lo de cuidar los rebaños. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Un egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón, dijimos que era una persona importante porque era el capitán de la guardia del faraón, lo compró. El Señor estaba con José, digan, el Señor estaba con José. Y lo convirtió en un hombre muy exitoso. Digan conmigo, Dios estaba con él. ¿Cómo se nota que Dios está contigo? Cuando te conviertes en una persona muy exitosa. Romanos 8:31, por favor.
¿Qué podemos decir de todo eso? Si me hace un compare, por favor. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? ¿Pero qué necesitamos hacer nosotros para que Dios esté con nosotros? Lo leímos anteriormente en la otra escritura. Debemos estar siempre escuchando la palabra de Dios, sabiendo lo que para saber lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Ok. Salmo 56, 9, por favor. Digan conmigo, Dios estaba con él. Les voy a leer de acá, no te muevas de Romanos 8, pero acá dice, el Señor estaba con José y lo convirtió en un hombre muy exitoso. A ver, José salió de ser un joven que trabajaba con su papá, de estar siempre pendiente en las cosas de su papá, siempre pendiente de que las cosas de su papá estuvieran bien. Si sus hermanos hacían algo en contra de su papá, él iba y se los decía. Esto formó en José algo que cuando él llegó de esclavo a la casa de Potifar, llegó a ser, dice la Escritura, un hombre muy exitoso porque el Señor estaba con José. El Señor estaba con José y lo convirtió en un hombre muy exitoso. Te dije Salmo 59. Dame Salmo 118, 6, por favor. ¿Un compare? Si el Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Si el Señor está conmigo, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el mortal? El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ese es Salmo 118, ¿no es cierto? Dame Salmo 46, por favor. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Dios estaba con él. Dios lo convirtió en un hombre exitoso. Eso es lo que todos nosotros queremos, pero no nos comportamos, como José se comportaba. El Señor estaba con José y lo convirtió en un hombre muy exitoso. Número 2, José vivió en la casa de su amo egipcio. Número 3, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. ¿Cómo se daba cuenta que el Señor estaba con él? Porque le iba bien en todo. El personaje egipcio, el capitán de la guardia, compró a José como esclavo. José llegó como un esclavo a su casa. Pero el Señor estaba con José y lo convirtió en un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. ¿Por qué les dije yo cuando comencé esto que esto debemos aplicarnos ahora a nosotros? En tu trabajo, ¿cómo te ve tu empleador? ¿Cómo te ve tu jefe? ¿Que eres un buen empleado? ¿Que te va bien en todo? ¿Que todo lo que tú tocas prospera? ¿O al contrario, tu jefe te ve y dice, uy, este está de mal en peor? Empezó a trabajar conmigo y no veo que progrese en nada, no veo que pueda escalar en esta compañía. Aquí José estaba el Señor con él
y el Señor hizo que él fuera un hombre exitoso y que le fuera bien en todo. Número 4, José complacía a su amo y éste permitió que José se convirtiera en su asistente personal. Lo puso a cargo de la casa y de todas sus otras posesiones. Nuevamente, cuando les digo que esta historia contiene llaves que nos deben de ser útiles a nosotros, para nosotros mismos tratar de usar esas llaves para abrir las puertas que José pudo abrir. Eso es a lo que me refiero cuando digo, leamos esto y démonos cuenta cómo el Señor estaba con José, cómo él prosperó, cómo fue exitoso, porque el Señor estaba con él. Lo puso a cargo de la casa y todas sus otras posesiones. ¿Cómo es posible que alguien llegue como esclavo y llegue a estar a cargo de todas las posesiones en esa casa? De ser de esclavo a jefe. Tú puedes entrar como un empleado hoy y terminar siendo como el jefe en la empresa donde estás, porque Dios está contigo. Amén. Muy pocos amenes, yo entiendo, porque la otra parte donde dice que hay que estar pegados al Señor, de que hay que temerle al Señor, eso no nos gusta. Nos gusta la parte donde sí, yo quiero entrar como empleado y en un año ser el jefe de todo, pero no nos gusta la parte donde dice que hay que ser temerosos del Señor, donde dice que hay que ser obedientes al Señor, donde dice que hay que estar constantemente escuchando su palabra porque hay que saber lo que el Señor quiere que hagamos. Esa es la parte que no nos gusta. Nos gusta la parte donde dice, sí, el Señor me cuida, el Señor está conmigo, el Señor me dará exitoso, pero no nos gusta la parte que nos corresponde a nosotros. No nos gusta la parte donde yo tengo que hacer lo que el Señor me pide que haga. Eso es la parte que debemos nosotros hacer. Número 5, el Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones. El Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. El Señor bendijo a Potifar, tanto en la casa como en el campo. Entonces entregó todo a cargo de José. ¿Cuántos quisieran acá que en el lugar donde usted está, donde usted trabaja, todo se le entregue a su cargo? Nuevamente, yo quisiera que hoy se vayan ustedes con esto. ¿Qué debo de hacer yo para vivir lo que José vivió? Si yo soy un empleado, si he entrado a trabajar en un lugar, he entrado como, no sé, no tiene nada de malo entrar como empleado. Si he entrado como un empleado, ¿qué podría yo hacer para llegar al nivel que llegó José? Pastor Arturo, ¿a cuál nivel? ¿A ser exitoso? ¿A que todo lo que él tocara prosperara? ¿A que el dueño de esta casa, de este negocio, de esta empresa, le dejara todo en las manos de José? ¿Qué es lo que nosotros vemos en esa historia? No es solamente una historia, no es solamente decir, bueno, qué bonito, José pasó de esclavo a administrador de todo. Debemos ver lo que nos enseña esta historia, que al nosotros ser temerosos de Dios, a nosotros estar pegados a Dios, Él nos hace exitosos. Él hace que todo lo que nosotros toquemos prospere. Él hace que todo lo que nosotros hagamos se note que el Señor está con nosotros. Eso debe ser nuestro enfoque, de que lo que hagamos, el trabajo que sea, limpiando, cocinando, lo que sea, que se note que el Señor está contigo. Pastor Arturo, ¿cómo se nota? Pues les estoy enseñando ahorita en ese momento. Potifar no dice que era creyente, no dice que él creía en Dios. Potifar era un egipcio. Él creía en otros dioses, creía en otras cosas. Pero él veía el favor que tenía José y reconocía que por lo que él tocaba y por el Dios que él tenía, todo prosperaba. No necesito que tu jefe, tu empleador, sea cristiano. No necesitas que tu jefe sea de la misma iglesia que tú para que se dé cuenta que Dios está contigo.
necesitas tú hacer tu parte, estar siempre escuchando las cosas de Dios, ser temeroso al Señor. Y ahorita, si tenemos tiempo, aunque ya se me acaba el tiempo, entender qué es lo que significa ser temeroso de Dios. Y eso te va a llevar al punto en que tu empleador, tu jefe, lo que sea, se dé cuenta de que el Señor está contigo. Por la manera en que te comportas, por la manera en que hablas, por la manera en que todo lo que tú tocas prospera. No lo tuyo nada más, sino el lugar donde tú estás. Porque tú estás ahí. Esa es la historia de José y eso es lo que yo quisiera que ustedes se den cuenta hoy. Que porque José estaba ahí, Dios prosperó ese lugar. Dios prosperó esa familia, ese negocio, esa empresa, porque José estaba ahí. Porque lo llevó a él a ser exitoso y por consiguiente ese lugar donde él estaba llegó a ser exitoso. Pastor Arturo, yo quiero hacer así, yo quiero hacer que donde yo esté vendiendo carros, limpiando casas, lo que sea, se note que yo soy un hijo de Dios, que soy, porque donde yo estoy prospera. La gente ve y dice, caray, desde que tú estás aquí, esto está mucho mejor, he prosperado mi negocio y pues obviamente sé que es por ti. Eso puede pasar. No es algo fuera de lo común, no es algo de que no, eso no. La Biblia nos dice que eso puede pasar. Esta historia, eso es lo que trato de explicarles hoy. Eso puede pasar, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte, Pastor Arturo? Pues ya se los dije. Uno no puede saber de Dios, no puede conocer las cosas de Dios si uno no viene a escuchar la palabra de Dios, si uno no está leyendo la palabra de Dios, si uno no está obteniendo esas llaves, como dijo Pastor en el domingo, esas llaves que son lo que encontramos en la Biblia para abrir esas puertas que necesitamos abrir. Dígame una llave, Pastor Arturo. Pues ya les dije al principio, estar siempre pendiente de que en nuestro lugar de empleo estén siempre, de que siempre puedan contar con nosotros, de que siempre sepan que pueden confiar en nosotros. Esa es una llave simple. ¿Por qué? Porque nuestro empleador puede decir, en esa persona yo puedo confiar. A esa persona yo le puedo encargar algo que a ninguna otra persona en mi trabajo le puedo encargar. A eso me refiero con decir, es una llave que Dios te está dando para que la empresa pueda confiar en ti. Amén. ¿Dónde nos quedamos? 39. El Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones. El Señor bendijo a Potifar en todo lo que él tenía, tanto en la casa como en el campo. Entonces entregó todo a cargo de José y no prestaba atención a nada que no fuera la comida que él mismo consumía. José era un hombre muy apuesto y de buena figura. Dios lo convirtió en un hombre exitoso. Queremos que Dios esté con nosotros y que nos cuide, que nos bendiga y que nos haga exitosos, ¿no es cierto? Pero ¿estamos dispuestos a ponerlo a Él primero? Yo quisiera que ustedes se vayan con esta pregunta hoy. Pastor Arturo, ¿por qué me dice eso? Ahorita vamos ya para terminar a ver por qué digo que José ponía a Dios primero. ¿Estamos dispuestos a ponerlo a Él primero, a Dios? ¿Estamos dispuestos a que Dios sea nuestra prioridad? Pastor Arturo, ¿cómo que Dios sea nuestra prioridad? Bueno, tal vez me tomaría más tiempo si me pongo a explicarles, pero muchos de ustedes ya saben a qué me refiero cuando digo que Dios es nuestra prioridad. ¿Estamos dispuestos a que Dios sea nuestra prioridad? Nos quedamos en 39:7. Un tiempo después, la esposa de su amo comenzó a fijarse en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero José se rehusó y le dijo a la esposa de su amo, mire, conmigo mi señor no tiene nada de qué preocuparse en la casa. Me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara. No hay nadie en esta casa que sea igual a mí. Ah, caray. O sea, estaba el dueño de la casa, el dueño de la empresa
y José, y después el resto de gente. ¿Cuántos no quisieran ser así? Que ustedes digan, está el jefe, de ahí vengo yo y de ahí todos los demás empleados. Miren al nivel que llegó José. De esclavo, tal vez llegó a la casa, no sé, con cadenas, desnudo, nada más con algo que cubría sus partes, encadenado. Llegó a ser el encargado de toda la casa, de todos los bienes del dueño de la casa. Y no solamente en su casa, sino en el campo. En el campo. Imagínense esta casa enorme, con piscinas, con muchos cuartos, y el campo, todos los animales que él tenía. Él estaba encargado de todo. Lo único que hacía el dueño de la casa ahora era sentarse y preocuparse que iba a tener de lonche o de desayuno y después nada más. José se encargaba de todo. Díganme ustedes si no puede llegar uno de ser y perdón, obviamente no estoy tratando de hacer sentir mal a nadie, de un simple empleado, de alguien que entra ganando 7.50 a la hora, llegar a ser el encargado de todo. Pastor Arturo, eso no se puede. Sí se puede. Esta historia nos demuestra que sí se puede. Pero hay llaves que uno necesita usar para llegar ahí. No es solamente decir, yo amo a Dios y Él me protege y Él está conmigo. Hay llaves que uno necesita usar para abrir esas puertas. Yo le di a Marco ahora mi llavero de la iglesia, de todas las cosas que hay acá. Pero si Marco no supiera para qué es cada llave, de nada le servirían esas llaves. Él podría estar toda la tarde tratando de encontrar la llave para abrir una puerta. No es nada más que tengamos el llavero, y obviamente estamos usando esa ilustración ahora para que podamos entender. Esto es como un llavero. Y acá hay muchas llaves que podemos usar para abrir muchas puertas que nos dan favor delante de la gente. Pero necesitamos saber qué llave es la indicada para usar en cada puerta. Podemos llegar a un trabajo siendo empleados y llegar a ser los administradores de esa empresa, los administradores de ese trabajo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque la Biblia nos da ejemplos de que así puede suceder. Amén. Pero miren esta parte muy importante y acá voy a concluir. Acá voy a concluir porque esta parte es muy importante y gracias a Dios que pude llegar a esta parte. Todavía tengo como 5 hojas más que quise compartir, pero vamos a llegar a finalizar en esta parte. Teniendo José, y esto quiero que lo piensen bien, les habla alguien que, si en algún momento lo puedo decir así, pasé por esto. Si uno no tiene a Dios en su corazón, uno puede llegar a tener todo como lo tuvo José. Pero si uno no tiene el temor a Dios, se le puede presentar una tentación como la que vamos a ver acá, y el caer en esa tentación nos hace perder absolutamente todo lo que teníamos. Se los digo por experiencia. Yo en algún momento pude llegar a tener mucho, una buena posición, buen trabajo, todo. Pero porque no tenía al Señor en mi corazón y no temía al Señor, y yo quiero que los jóvenes entiendan esto, y todos ustedes también. El temor al Señor no es de que, ahí viene Dios y a ver qué me va a hacer. No, es el temor que yo tengo, por ejemplo, de decepcionar a mi papá. De hacer algo que decepcione a mi papá y que él diga, caray hijo, te quiero, pero ¿por qué hiciste eso? El temor que puede tener Alonso o Benjamín de, si hacen algo malo, ellos saben que yo no los voy a dejar de querer, pero de que causaron una decepción en mí, sí la causan. A eso me refiero cuando digo que hay que temerle al Señor. No temer de que ya nos va a dejar de querer, pero temer que al hacer algo causemos en Él una tristeza. Amén. Mire, conmigo mi Señor no tiene nada que preocuparse en la casa. Me dio todas las posesiones para que yo las cuidara. No hay nadie en esta casa que sea igual a mí. Lo único que Él me ha negado es a usted, porque es su esposa. ¿Cómo puedo yo hacerle a Él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? El hecho de que él tuviera todo lo que él tenía, el poder, la autoridad, porque ahí dice que encima de él solamente estaba el dueño de la casa, las responsabilidades que él tenía, me imagino toda la gente que trabajaba bajo su autoridad de él, no lo llevó a pensar, bueno, ahora que yo soy el número 2 acá, pues
puedo hacer lo que yo quiera, la señora está buena, me dice que me acueste con ella, no hay nadie en la casa. Pero el temor a Dios, digan conmigo, el temor a Dios. El temor a Dios fue lo que hizo que José no cayera en esa tentación. Si ustedes se pueden ir con algo esta tarde y qué pena que no haya podido avanzar más, pero váyanse con esos puntos que vimos al principio. Cómo poder llegar a ser una persona en la cual nuestros empleadores, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, sepan que pueden confiar con nosotros. Y ya que estamos en una posición alta, en una posición de que no, como vemos acá, no había nadie más alto que él, aparte de su jefe, no creamos que ya podemos hacer cualquier cosa y que Dios no se va a entristecer, no vamos a causar un dolor en él. Eso es lo que ayudó que José no cayera en esta tentación. Me hubiera gustado mucho seguir viendo la historia, pero tal vez en la próxima oportunidad que tengamos. Pero yo quisiera que ustedes se vayan con esta idea. Entendamos qué es el temor a Dios. Entendamos qué es temerle al Señor. Yo creo que el ejemplo más claro que les puedo dar es ese. El temor que yo tengo ahora, como hijo, aunque ya estoy grande, de hacer algo que desilusione a mi papá, o decepcione a mi papá, o haga que mi papá diga, caray hijo, ¿por qué hiciste eso? De la misma manera que mis hijos pueden decir, papá, no sé, hoy en la escuela tuve ganas de pegarle a un muchacho, pero yo sé que si te llaman de la dirección vas a venir y no quiero ver esa cara tuya de desaprobación, de decepción, de desilusión. Eso es para mí el temor a Dios y eso es lo que me ayuda a mí mucho a cuando uno pasa por un momento de que quiere hacer algo malo, y no se asusten, todos pasamos por eso, uno diga, ¿qué prefiero? ¿El favor de Dios o hacer entristecer a Dios? ¿Amén? ¿Aprendieron algo? Gloria a Dios. ¿Qué les parece si ahora, y esto es muy importante también, vamos a darle al Señor, así como hemos venido a aprender, así como hemos venido a su presencia a recibir de su palabra y a ser transformados por su palabra? Yo quisiera que hoy todos, si nos ayudan los sugieres por favor, preparemos algo para el Señor. Nuestros diezmos, eso obviamente es 100% el Señor, pero nunca vengamos a su presencia con las manos vacías. Siempre debemos de venir, preparados con algo. Su palabra dice que el que siembra poco, cosecha poco, y el que siembra mucho, cosechará mucho. La palabra de Dios dice que si traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la casa del Señor, Él abrirá la ventana de los cielos y derramará abundantemente sobre nosotros. Hoy nosotros podemos basarnos en esas dos escrituras para saber que cuando venimos a la presencia del Señor no debemos de venir con las manos vacías. Siempre debemos de venir a la presencia del Señor con algo hermoso para Él. Yo quisiera que todos los que necesiten un sobre, por favor, levanten la mano. Todos los que necesiten un sobre, levanten la mano. Y cuando estemos listos, vamos a orar. ¿Ok? ¿Por qué no inclinan sus rostros, cierran sus ojos? Vamos a orar, por favor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de no venir a tu presencia con las manos vacías, Señor. Tú das semilla al que siembra. Y hoy hemos venido, Señor, con una semilla hermosa, con abundante semilla, porque queremos cosechar abundantemente, Señor. Hoy hemos venido con nuestros diezmos, porque los diezmos son tuyos, Señor. Y tu palabra dice que si damos nuestros diezmos, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Padre, nosotros creemos en tu palabra. Nosotros confiamos en tu palabra, Señor. Y es por eso que hoy hemos venido con algo hermoso para ti. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén.
¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gracias a Dios. Y ya para terminar, nada más tenemos dos anuncios. El primero es que al final, todos los que necesiten oración pueden pasar acá al frente. Vamos a tener a los ancianos para que oren por ustedes. Si tienen alguna necesidad o hay algo en lo que podamos orar por ustedes, pasen al frente, por favor. Tenemos Biblias que por favor pasen a verlas. Tenemos Biblias para hombres, tenemos Biblias para niños. Están a muy buen precio y hay muchas facilidades para que se las lleven. Y por último, este jueves a las 6:30 tenemos nuestro servicio de alabanza y oración. Este jueves 7 de julio, tenemos nuestro servicio de alabanza y oración. Por favor, pedimos que todos estén presentes. Va a ser un servicio muy, muy bonito. Vamos a tener alabanza y oración. Amén. Bueno, nos ponemos de pie para ser despedidos, por favor. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros. Gracias por su presencia hoy. Gracias por haber escogido esta iglesia, Perdón y Amistad Denver. Y los esperamos este jueves y este domingo a la 1:30 y a las 6:30. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este servicio, por tu palabra, Señor, que hoy nos transformó, nos hizo ver las cosas diferentes, Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido estar aquí hoy. Nos vamos renovados, nos vamos cambiados, nos vamos con un conocimiento más claro, Señor, de lo que es el temor hacia ti. Ese temor, Señor, que nos hace amarte cada día más. Gracias te damos, Padre, porque hoy tu palabra fue clara. Y hoy yo sé que mis hermanos se van transformados, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén.